Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 8 de la noche. Un verdadero privilegio contar estas conversaciones con el doctor Frank de Varona. eh, los esfuerzos que hace el doctor Fran de Varona por compartir con nosotros su tiempo y traernos estas informaciones son de primer orden. La palabra del doctor de Varona es una persona versada en la política, es una persona que tiene mucho conocimiento y para nosotros es un verdadero orgullo poderlo presentar y compartirlo con ustedes. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio contar con usted. Le damos las más encarecidas gracias. Le invitamos, por favor, que se suscriban con nosotros al canal. Es free, esto no tiene ningún costo. Este canal es un canal non-profit. Así que nuestro interés, anhelo es poder compartir con usted y usted a la vez con tantas personas este tipo de mensajes. Aprovechen, por favor, active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, y estos instrumentos le van a usted notificar cuando estemos subiendo programas nuevos y usted recibe la información. Muchísimas gracias a usted. Por favor, comparta. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente conversando con el doctor Frank de Barona. Lo uno aquí. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 8 de la noche. Un verdadero privilegio de estar nuevamente con ustedes compartiendo este momento y sobre todo dándole las excusas porque la semana anterior no pudimos hacer el programa por una parte técnica. Fran, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bienvenido. Muy bien, y gracias una vez más por tenerme en tu programa, lo pones en tantas plataformas que miles de gente están viendo este programa. Ojalá Y que lo no más fueran miles, importante que sino siempre cientos de decimos, miles, ¿no? cientos de miles, pero que lo compartan, que no se queden estas personas, porque Eh, esta es la idea, compartir lo que estamos hablando. por Y hay hoy supuesto. tantas noticias que no sé ni por dónde empezar. Mira, en Son tantas las noticias. la semana pasada no pudimos hacer el programa por un problema técnico que hubo de este lado, pido disculpas, pero de la semana pasada y esta, son increíbles la cantidad de cosas que están sucediendo, Así como lo es. último que acabamos de enterarnos, gracias a ti que me diste la información de la posible reunión de Trump con Putin. En fin, han pasado tantas cosas que el tiempo Sí. no da, así que, por Bueno, favor, esto es muy importante porque cuando Trump estaba volando en su avión hacia Israel, y después vamos a hablar todo lo que ocurrió en Israel, ¿no? Y claro, en Egipto, pero bueno, él había dicho que él estaba considerando darle Tomahawk missiles, que son unos misiles que penetran por toda Rusia. Y ya de por sí, Zelensky le está destruyendo refinerías de gasolina. Hay colas en Moscú para buscar sí, gasolina. Ahora, con esos Tomahawk missiles, eso es lo mejor que tenemos nosotros. Y Zelensky lo está pidiendo porque no hay fin a esta guerra, ¿no? Y entonces él dijo en este avión, estoy considerando mm, darle Tomahawk missiles a Ucrania debido a que Putin no quiere parar esta guerra horrible. Putin ha perdido más absoluto. de 1 millón de heridos y muertos de, de sus soldados y ha metido hasta 20.000 cubanos mercenarios ahí. Tiene gente de Corea del Norte peleando ahí, tiene un montón de mercenarios también. Es terrible que cubanos idiotas los manden ahí a pelear, que no tiene nada que ver Cuba con lo que está pasando Claro. ahí, ¿no? Como hicieron en Angola, que metieron cientos de cubanos ahí que cogieron del COVID no, los otros que había, que era peor que el COVID, cogieron, bueno, todo tipo de enfermedades y Sí. las llevaron para Cuba después, ¿no? Eso. A Y mí, que, cuando empezó el problema entre Ucrania y Rusia, yo en mi sano juicio jamás pude pensar que los ucranianos le fueran a vencer a los rusos, primero por poder militar, por estrategia, por lo que creíamos en ese momento. Y sí, hemos recibido una lección, claro, con el apoyo de la OTAN y de todo el recurso y dinero, sí, pero de todas maneras el poder ruso ha sido humillado prácticamente con sí, toda esa totalmente. cosa. El ejército de ellos no sirve. Ah, Parece que y han matado un montón de generales también, y se lo han matado hasta en Moscú.
Pero bueno, esta noticia que se acaba de anunciar es que Trump planea ir a Hungría para reunirse con Putin a ver si se pone fin a esta guerra tan espantosa. Eso no va a ser tan rápido, va a ser de aquí a varias semanas. Primero van a mandar al secretario de Estado, Marco Rubio, que haga una visita preliminar Claro, con la gente de su nivel, ¿no? claro. Eh, y bueno, y después de esa visita, que todavía no hay fecha para cuándo va a ser, entonces Trump iría después. Esto no va a ser inmediatamente, esto va a pasar varias semanas. Y bueno, por lo menos es algo bueno que se reúnen en Budapest, ¿no? La Claro. capital de Hungría, y él se va a reunir con Zelensky muy pronto en Estados Unidos para hablar de todos los problemas que existen, ¿no? Y por supuesto, Zelensky le pide no solamente Tomahawk missiles, todo tipo de ayuda. Y algo muy inteligente de Estados Unidos, que hemos dado tanta ayuda ya, más que los europeos, es que toda esta ayuda de ahora, las armas vienen de Estados Unidos, pero la paga a los miembros de la OTAN. Claro. O sea, Estados Unidos no le está dando más dinero a Ucrania, pues bastante dinero le hemos dado anteriormente, ¿no? Y es un acuerdo bueno que hizo Trump con la OTAN. Aquí tienen todas mis armas, las mejores de Estados Unidos, sobre todo misiles antimisiles para defender a los ucranianos, pero ustedes las pagan. Claro. Así que eso está funcionando bien. Por ejemplo, Rusia sigue atacando sin parar a Ucrania, matando niños, mujeres, le tira a las escuelas, le tira a los hospitales. Ahora mismo Zelensky escribió en X, dice, más de 300 drones y 37 misiles, muchos de ellos balísticos, nos lo tiraron en una ciudad de Ucrania que se llama Vinestia, Vinntysia. No, probablemente no lo pronuncio bien, pero bueno, o sea que Rusia sigue destruyendo la red eléctrica para que ahora viene el invierno para que no tengan electricidad en Claro. Ucrania. Todo eso está los rusos, o sea que Rusia está desesperada, ¿no? Y también tenemos, no dejemos que no olvidar que Rusia tiene misiles balísticos que llegan a Estados Unidos en cuestión de minutos, Claro. porque son hipersónicos, misiles hipersónicos, que todavía no tenemos la manera de pararlos. Trump está tratando de pararlos ahora, está invirtiendo dinero en un sistema enorme que cuesta mucho dinero hacerlo, ya empezó a hacerlo, pero se demora como 1 o 2 años. En este momento no tenemos de verdad ningún misil antimisil que pueda detener un misil hipersónico Claro. que vuela a una velocidad espantosa y llega a Estados Unidos en cuestión de minutos, ¿no? Así que eso es un peligro porque Rusia tiene tantas armas de ICBM, ¿no? Claro. Intercontinental Ballistic Missile, como Estados Unidos, tantas como nosotros. Y si tú añadas a las de China, a las de Corea del Norte, entonces estamos hablando que tiene una superioridad enorme con nosotros. Bueno, La, nosotros la gran también, incertidumbre de todo esto es eso, de que esa confrontación que no se arregle entre Rusia y Ucrania, que vaya a escalar, que se le escape un solo cohete de eso nuclear, nos exacto, arrastra a todos y eso el no mundo tiene entero. fin. Sí, ese es el peligro que vivimos, porque Es si peligro le meten misiles en Ucrania, la radioactividad llega a Estados Unidos, nos afecta a todos. absoluto. Y hubo un problema, ¿te acuerdas que Trump puso fin a la guerra de India contra Pakistán, dos países que tienen bombas atómicas, los Los dos, dos. que se hubieran tirado bombas atómicas entre ellos dos, aquí en Estados Unidos? Mira, cuando pasó lo de Chernobyl, ¿no? Que se salió ahí, mató un montón de rusos, la explosión que hubo en la planta nuclear de Chernobyl, hace unos años atrás, y, y la radiación llegó por toda Europa. Y las vacas en Polonia que estaban comiendo la hierba, la leche había que botarla porque la leche tenía radioactividad. Y eso fue, Déjame hacerte un apósito a esto. En ese momento yo vivía en Venezuela, vivía en la ciudad de Maracay, y el gobernador de ahí era Tablante, el apellido de él. Y resulta ser que ese individuo compró una cantidad de carne para que el pueblo tuviera en esos programas socialistas que había. Y resulta ser que todo el mundo compró la carne. Y sabes, cuando todo el mundo se empezó a enterar
La gente abría el freezer y entre eso fui yo uno y se veía el fondo de la carne azulosa. Wow. Y Con de ahí todo el mundo radioactividad, salió la voz populi de todo el mundo ahí y botó esa carne, todo el pero mundo no votando porque seguro que eran de vacas que estaban contaminadas, o estaban que las contaminadas. habían matado. Sí, este es el peligro que vivimos de hace muchos años, no es nuevo ese peligro. Hay que rezarle a Dios todos los días para que eso no ocurra, ¿no? Bueno, Absolutamente. esta es una noticia muy importante. Y también vamos a hablar también de la victoria extraordinaria que tuvo el presidente en poner fin a esta guerra con Hamas, aunque ahora hay problemas serios porque Hamas no se quiere desarmar, ¿no? Pero él hizo un acuerdo con la ayuda de Turquía, de Qatar, de Egipto, y después que estuvo en Israel fue a Egipto y ahí estaban todos los líderes occidentales y árabes. Un montón de gente, todos eran presidentes, reyes, lo que fuera, ¿no? O sea que fue un éxito extraordinario. Y mira lo que están haciendo aquí. Cerraron el gobierno los socialistas demócratas y ahora va a haber pronto lo que llaman el No King's Parade. No King's es que Trump es autoritario, como si fuera un rey y estamos en desacuerdo. Van a hacer eso por todos los Estados Unidos en vez de apoyar a Trump, que es una victoria extraordinaria de política exterior, todo eso no, vamos a destruirlo, ¿no? A destruirlo por completo. Los únicos responsables y culpables y que odian a Trump y estamos inmersos en esta debacle que han formado son ellos, los demócratas. No son Exacto. otra gente. El Y, mundo entero y- está aplaudiendo a Trump. sí, Los de aquí vamos a decir los que somos magas, seguimos aplaudiendo. Pero esta gente de aquí son enemigos a la horrible. nación. Bueno, han cerrado el gobierno, no se le puede pagar a las tropas, los empleados federales. Ah, y Absoluto. ahora Trump iba a despedir a muchos empleados federales que no son necesarios y que son todos son demócratas. Ahora sale una juez federal y dice que Trump no lo puede hacer. Una juez federal. Sabrá Dios de dónde demonios viene esa mujer Bueno, comunista si jueza, empezamos a nombrada escarbar, por nos vamos a Obama dar cuenta de que fue puesto por esta par de dos personas, el sí. Soros y con el dinero del Soros a través de Obama, que son los que pusieron todo Exacto, eso. bueno, esa es otra cosa importante que me alegro que lo hayas mencionado, porque ahora a Zorro lo están investigando y a su hijo. Su hijo se casó, nada menos que con una mujer que es islamita radical, ¿no? Que es Uma Abadín. Fíjate qué Sí, matrimonio. Y entonces ahora se está investigando Zorro y su hijo porque le han estado financiando a todos los terroristas en Estados Unidos, claro. poniendo procuradores, attorney general que no combaten el crimen, o sea, haciendo todo, y no solamente aquí, lo han hecho en Europa, lo han hecho en el Medio Oriente, porque este es un criminal a nivel mundial. Y Trump ha dicho que quiere que lo investigan, que yo pensaba que nunca lo quería hacer, porque Zorro tiene tanto dinero que le puede dar a un asesino 20 millones de dólares para que mate a Trump. Entonces, bueno, Trump tiene la vida en súper peligro, la verdad. No solamente con Zorro, sino con los otros comunistas que hay en esta nación. Y en fin, y entonces, bueno, él logró, consiguió que jamás liberara 20 rehenes israelitas que los mantenían más de 2 años en cautiverio en Gaza por Hamas, ¿no? Y estos 20 sí los soltaron, estos 20 que llevaban, imagínate, metidos en un túnel ahí más de 2 años, sufriendo, hasta uno lo obligaban a que acabara su tumba, que le iban a matar y ahora un hueco porque ahí te van a matar y ahí te metemos, las barbaridades Sí, que le hicieron. No han visto el sol. Bueno, yo tampoco vi el sol mucho cuando estuve preso en Cuba, estaba encerrado también, pero esto es terrible de cómo han sufrido estos 20, ¿no? Y sí, gracias a Dios salieron, ¿no? Trump había ido antes que lo soltaran y se reunió con los familiares de estos rehenes, que lo adoran, porque Trump ha estado luchando por mucho tiempo para que lo suelten, ¿no? Y se consiguió gente árabe bastante radicales, como Qatar, un estado radical por completo, para que negociaran con Hamas. Y bueno, ahí lo recibieron a Trump. Hay una plaza que se llama la Plaza de los Rehenes, que está en el corazón de la capital de Tel Aviv. Y ahí, por supuesto, una celebración extraordinaria y todo el mundo con letrero de Trump, viva Trump, viva Trump. Aquí lo odian, pero en Israel es la persona más popular que existe en este momento. Lo adoran ahí. 738 días de cautiverio.
esos infelices que ocurrió el 7 de septiembre del 2023, cuando mataron 1.279 Sí, israelitas, mujeres, hombres, niños, y se llevaron todos estos rehenes, que muchos los mataron. Y ahora hay un problema porque el acuerdo era que jamás se entregaba todos los cadáveres y han entregado unos cuantos nada más, no todos, que son 28, que ay, los israelitas religiosos quieren enterrar a los muertos de ellos en una ceremonia que hacen ellos. O sea, de verdad que quieren tener a sus muertos también. por supuesto. Y jamás está violando totalmente eso. Pero no solamente jamás está violando eso, está matando gente dentro de Gaza, lo está ametrallando. Mira, mira, Eh, mira esas escenas que yo me parecieron dantescas y ponerlas quizás nos llegamos a que nos censuren, pero las tomé de la red, sí que vamos a ver. ¿Cómo es bueno, posible que estos tipos armaron esa camioneta y mataron a mansalva a esa un gente que montón de estaba ahí? gente, están Pero el matando punto gente de importante, Palestina, de pero Palestina Frank, igual que ellos. el punto importante aquí es no solamente decirme que son del grupo de Hamas, el pueblo estaba ahí aplaudiendo a la gente. Terrible. Bueno, porque ellos dicen que son gente que colaboraban con los israelitas, pero que no hicieron juicio para demostrar eso, no, los mataron a todos. Pero ahora Trump, ahora mismo Trump, ha dicho que si jamás, aquí tengo la información, dijo, si jamás continúa matando personas en Gaza, que no es parte de nuestro acuerdo, no voy a tener, o voy a tener que intervenir me imagino con Israel, no tanto con tropas americanas, para que esto pare. Y si no se desarman a las buenas, los vamos a desarmar a las Que malas, los a tiro limpio fumiguen le a vamos a quitar todos. las armas. Ese mensaje lo ha dado Trump y lo ha dado Benjamin Netanyahu también, porque no están cumpliendo con el acuerdo de desarmarse. Primero, el plan de Trump, los 20 puntos de Trump decía que iba a haber una organización internacional, que Trump iba a ser el chairman, como Blair, uno que era primer ministro en Inglaterra, y gente así, para supervisar el gobierno mientras Hamas deja de gobernar y entrega todas sus armas, y entonces los países árabes van a dar millones y millones de dólares Ah, para la reconstrucción completa de Gaza. Todo el mundo va a tener un apartamento bueno, porque eso está todo destruido en bueno, la eso guerra. Van a otro tener hora el plan apartamentos Marshall, aquel fantásticos. famoso, ¿no? Yeah. Bueno, Trump dice que va a ser la Riviera del Medio Oriente, ¿no? Que va a ser tan bueno lo que van a hacer ahí. Pero a esta gente no le interesa que hagan apartamentos para nadie. Quieren Nada, matar nada. israelitas. Esto es lo que quieren hacer, matar. Y de contra, para que soltaran a esos 20 rehenes y prometieran devolver los muertos, que no lo han hecho, ¿qué pasó? Iban a soltar 125 palestinos radicales que han matado soldados de Israel y civiles de Israel, que tenían cadena perpetua. Ah, Yo creo que ahora parece que el Netanyahu ha aguantado, ha parado de soltar, a ver lo que ocurre ahí, ¿no? Creo que eso fue lo último que leí en algún lugar. Pero ya ha soltado, esos son asesinos, cadena perpetua, y para que den 20 rehenes y muertos que no han dado todavía, eso es un cambio horrible. Y otros miles que habían arrestado en Gaza durante la guerra, pero lo más sin iban a soltar embargo, tú ves también. todo eso y el mundo entero no, pero gran parte de gente radicalmente equivocado de mente dice que los culpables de todo lo que pasó allí son los israelitas, son los judíos. Claro, porque Europa le han lavado el cerebro a la gente ahí. Además, Europa tiene 50 y pico millones de musulmanes. Entonces, estos países como Inglaterra, donde el alcalde de Londres es un musulmán radical, en Liverpool, a otros alcaldes, hay un Y montón de pronto lo ciudades en Gran tendremos en Bretaña. Nueva York. Bueno, Nueva York, mira, la capital del capitalismo, tenemos un comunista islamita radical, Sí. que ahora tuve una entrevista en Fox News y le preguntaron, ¿usted quiere denunciar a Hamas por lo que está haciendo? No, yo no sé lo que está haciendo Hamas, yo ahí no digo nada. No denuncia Hamas, que ha matado gente, que son terroristas. Este es un terrorista también. Y de contra un incompetente porque nunca ha trabajado en ningún puesto. Viene de una familia súper rica, padre y madre súper ricos.
No ha trabajado nunca, en ningún puesto ha trabajado. Y ahora se va a ocupar de esta ciudad tan importante, Estados Unidos como Nueva York. Ahí se van a ir todos los hombres de negocio. A lo mejor mueven el Wall Street para Texas o para otro lugar. Va a ser un desastre. Pero bueno, de todas maneras, yo quería mencionarte rápidamente parte del discurso que dio Trump, que fue excelente. En el Parlamento que tienen ellos, y fue, bueno, lo aplaudieron enormemente. La oposición a Netanyahu, los de Netanyahu, los de en contra, y hubieron dos comunistas. ¿Sabes que hay un partido comunista en Israel? Permite partidos comunistas y han electo a dos comunistas, uno árabe y otro, y esos se pararon cuando Trump estaba hablando a gritarle a Trump, Free Palestine, Free Palestine. Ahí mismo lo sacaron y lo votaron a los dos. Claro. Pero todo el parlamento era aplausos y aplausos y aplausos y se paraban y aplaudían. Pero mira, te voy a decir parte de lo que dijo porque por supuesto no tenemos tiempo. Cuando él llegó ahí al Parlamento, dijo, las fuerzas del caos se han plegado, la región están totalmente derrotadas, que por supuesto no están, ¿no? Estamos hablando de Hamas. Comienza la era de oro para Israel y Oriente Próximo, proclamó Donald Trump, convertido en el cuarto presidente de Estados Unidos que habla de esa forma antes de ir a Egipto para firmar el acuerdo de paz, porque él voló a Egipto, estaban líderes, presidentes de los líderes occidentales y todos los árabes estaban ahí, firmó un montón de firmas, ¿no? Del acuerdo. Y entonces siguió diciendo, el baño de las masas del presidente de Estados Unidos en Jerusalén fue de tal magnitud que seguramente lamentó la Cámara Legislativa de Paz. De hecho, fue el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el líder de la oposición, Yair Lapid, ambos lo elogiaron por lograr el acuerdo de la tregua y la vuelta de los rehenes, que por lo menos los rehenes vivos salieron, ¿no? Eso se logró. La guerra larga y difícil, por fin terminada. Eso es el final de la guerra. En fin, así habló Trump. Elogió a los israelitas también por haber luchado tanto. Y fue un discurso que fue acompañado con constantes aplausos en una sesión solemne, pero, pero con risas, bromas. O sea que él hace broma para todo. Y una cosa interesante, a Netanyahu lo iban a juzgar pasado mañana por algo que lo acusan de malo manejo de fondos. Entonces miró Trump al presidente de Israel y le dijo, usted tiene que indultar a Netanyahu, tiene que estallar a Netanyahu. De todas maneras, tiene que estallar a Netanyahu, que no apague el teléfono, sonó ahora. En fin, fue una cosa maravillosa y cuando va a Egipto igual. Ahí están todos los países árabes dispuestos a dar millones y millones de dólares, porque ya eso es su acuerdo Claro. con Trump, negociando Trump con todos estos países árabes. Y en fin, Esperemos, ¿verdad?, que se llegue a esa parte de la ojalá, historia, que lleguen de verdad al final, sino que maten a los terroristas, cuando estén todos muertos, que los fumiguen reconstruyan a Gaza. todos. Los mata a todos. Y creo que Frank, Pakistán ofreció dentro soldados. del tiempo que tenemos de programa, hay tantas cosas que por hablar, pero el caso de Venezuela trae la parte de ese, que yo creo que fue una filtración del nombre de que Trump autorizó a la CIA. También está la historia de Corina Machado, nombrada o postulada para el Premio Nobel de la Paz. En fin, Venezuela es un punto letal dentro de las cosas que están sucediendo o que nos afectan aquí en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar de eso. Aquí yo tengo el documento, tú lo tienes también, que Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas y letales en Venezuela para aumentar la presión contra Nicolás Maduro. Según el New York Times, la orden presidencial secreta, ya no está secreta, te lo están diciendo, Así que, busca a derrocar el régimen chavista y marca un giro histórico en la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Así que eso es importante. Y normalmente esto no se habla, ¿no? Yo creo que lo hablan para intimidarlo más, ¿no? claro, Guerra psicológica también. yo creo Así que que fue eso. fuentes citadas por el diario estadounidense afirmaron que la medida fue aprobada mediante una orden presidencial clasificada, conocida como Presidential Finding, la cual permite a la CIA realizar operaciones letales dentro de Venezuela y el Caribe, actuando de manera independiente o en coordinación con periodos militares. O sea que
la CIA puede trabajar con el Pentágono también, porque Trump tiene ahí 10.000 gente en barco, tiene submarino, tiene de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo importante y alguien que es muy bueno para liberar a Venezuela, Cuba y Nicaragua es Marco Rubio, ¿no? Que de senador siempre estuvo hablando, hay que acabar con Maduro, hay que acabar con los Castro en Cuba, etcétera, ¿no? Y bueno, y ese documento se firmó toda la ruptura de los contactos diplomáticos de Washington y Caracas. No hay relaciones entre los dos países ya. Así que bueno, y entonces, él dice, actualmente Estados Unidos tiene 10.000 efectivos desplegados en el Caribe, con base en Puerto Rico, además de 8 buques de guerra, un submarino, una unidad de Marines a bordo de naves anfibias de asalto. Y tenía F-35, tiene un montón de F-35 en Puerto Rico, Sí. por si esta gente sacan los aviones que tienen los venezolanos, los tumban en el acto. Así que bueno, y tenemos un gran director de la CIA, John Ratcliffe, excelente, que sirvió en la primera administración de Trump también. Este es formidable y es un anticomunista tan grande como tú y yo y como Marco Rubio. Así que eso soy. ¿Y qué hizo Maduro? Asustado. Ha llamado a todos los indígenas, oye esto, a todos los indígenas de Latinoamérica que vengan a ayudarlo a él. Indígenas, porque ahí celebran, no el Día de Colón, por supuesto, que gracias a Dios Trump lo cambió. Aquí celebramos el Día de los Indígenas con la administración anterior. Ahora ya celebramos Columbus Day en Estados Unidos. Y le damos gracias a Colón por haber venido al Nuevo Mundo y que todo cambió. Y entonces, este idiota, este sanguinario Maduro, hace un llamado a todos los indígenas de toda Latinoamérica que vengan aquí a Venezuela, ayudarme a mí a defender la soberanía de Venezuela. Y Pero se reunió, fíjate tiene que una ese ministra. acto per se, simplemente el haber invocado a todos esos indígenas de toda la América del Sur, y resulta ser que con eso se contradice, porque ¿por qué necesita invocar a esa gente cuando él tiene 4,5 millones de milicianos? Si él los tiene, ¿para qué necesita de los? O sea que él mismo se engaña o trata de engañar la inteligencia de todas las más personas. Así es. Y la otra, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hablar que ahora la Leticia James, que tú tienes, salió en la portada de New York Post, que tú la estás Ah, sí. enseñando ahora. Ahora. Leticia James, que hizo fraude, ¿no? Tenía una casa en Virginia que dijo que iba a vivir ahí y se ahorró $19,000. Porque si tú nada más que puedes tener tu casa, la declara tu casa, tienes otra casa, nosotros tenemos un condominio, Claro, pagamos todo lo que hay que pagar, no decimos que vivimos ahí, claro. porque eso es un fraude. Y ella, la que dirige todas las leyes en Nueva York, la Attorney General de Nueva York, cometiendo fraude, pero ahora le sacan que ha tenido ahí metida una sobrina nieta, mira la cara de la sobrina nieta, a esa sobrina nieta con su familia, con los 3 hijos, y eso es un crimen, porque esta señora, la sobrina nieta de ella, es una criminal que vino huyendo de Carolina, las Carolinas, creo que fue Carolina del Norte, y se escondió ahí. O sea que está dándole refugio a una fugitiva de Carolina, de la Carolina. Delincuente. Y eso ahora le sube a ella, a Leticia James, 60 años de prisión federal. Hasta ahí le pueden dar. Por esos dos crímenes, La ¿no? que juró que iba a meter preso y sentenciar y que iba a tirar la llave a Donald Trump. Bueno, ya que se nos acabe algo importantísimo, se nos está acabando el tiempo. Lo que acaba de pasar ahora, el vicepresidente, que tú lo estás diciendo, Michael Pence, lo están ahora investigando porque él estuvo que ver con que despidieran a este gran general, Lieutenant General Marcos Flynn. Marco Fane. Este es el libro que escribió y en el libro él habla de eso también, diciendo que el vicepresidente ese fue uno de los que le hizo trampa para que lo votaran. Ahí lo describe en el libro, es un libro fantástico, yo lo he leído todo ya y lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es bastante barato, pues barato la dura, creo que vale $25, un libro fantástico y lleno de fotos y todo, ¿no? Y en fin, es tremendo libro. Y así que este traidor que también fue traidor con Trump cuando iban a revisar los votos. Tenía que Imagínate. haber dicho que habían varios estados que habían hecho trampa, ¿no? Se cayó la boca
porque ese hombre trabajaba para el Deep State, para el Estado profundo. Es un globalista del nuevo orden mundial. Y entonces ahora lo están juzgando junto con otro que trabajó con Trump, al cual yo conocí en Miami, eh, John Bolton, que parece que usó documentos clasificados y escribió un libro así, este gordo, que tengo el libro de él, de este gordo, un montón de... todo atacando a Trump. Así que estos dos, a los dos lo está investigando un gran jurado para Ujú. llevarlo a juicio. Me Bueno, alegro muchísimo ojalá que este traidor... que todas esas investigaciones, todo eso gran jurado, toda esa organización legal de este país, que produzca de verdad un encauzamiento y que metan preso a esa gente. Exacto. Bueno, ahora Patel, el nuevo director del FBI, que es muy bueno, ha dicho que va a haber muchísimos indictments, encauzamientos a toda esta gente que estaban dándole un golpe de Estado a Donald Trump eh, durante la campaña y durante todos los 4 años. Y eso quién lo dirigió, Barack Hussein Obama, que se reunió en la Casa Blanca y trajo a todos estos traidores, a Brennan, a Clapper, a todos estos degenerados, Susan Rice, todos ellos los metió ahí. Vamos a darle un golpe de Estado al presidente. Vamos a decir que es un espía ruso, usar un documento que era falso totalmente y hacer toda esta verdad. Bueno, le metieron 2 juicios políticos totalmente por no haber hecho absolutamente nada. Eso es traición a la patria. Y hasta Barack Hussein Obama estuviera, no sé si meten preso al presidente, pero este se merece ir a la cárcel Bueno, de por por vida. la sanción de traición, Comunista, de islamista acuerdo a la radical. Constitución, porque yo sigo mucho lo que está en la información ahí, en lo que ofrece la Constitución. Por el capítulo traición va para adentro. Es más, la Sí, traición en eso era muerte y sabemos sí. que no, pero Aquí lo que pasa es que tienen miedo a un expresidente meterlo preso. Quizás no le hagan nada a él, pero ojalá que al resto, inclusive Hillary Clinton, que estuvo metida en mm, todo esto, que vaya preso Hillary Clinton, y Brennan, y Clapper, y la Susan Rice, y todos los otros degenerados, que estuvieron dando un golpe de Estado a un presidente electo por el absoluto. pueblo. Bueno, pues, no sé si nos queda más tiempo, Nos ya se quedan, acabó. y nos quedan 4 minutos. Yo me voy a despedir aquí, te lo voy a dejar a ti. Amigo, oiga, abra los ojos, lo que está sucediendo no es juego. Están pareciendo muchas cosas buenas. Nos quedamos con la información del cierre del gobierno. Es una infamia lo que están haciendo los demócratas. En fin, tantas cosas que lo único que me queda es decir que Dios reparta suerte y que esté usted atento. Fran, todo tuyo. Bueno, gracias. La última buena noticia que dar es que José Daniel Ferrer, eh, el gran patriota que ha Así. sufrido cárcel, lo han torturado, le han hecho barbaridades, él aceptó que venir hasta a Miami y el régimen cubano sangriento lo desterró. Pero inclusive estaba preso en una cárcel. Él, por supuesto, es el líder de un grupo que se llama Unión Patriótica de Cuba, un PACO se llama, y aterrizó recientemente al aeropuerto de Miami junto con su esposa y todos los hijos, y ahí fue recibido por 2 congresistas nuestros. Mario Díaz Balá lo recibió y el otro congresista también, Carlos Jiménez, lo recibieron. Y en fin, muy contento que haya podido salir porque le hicieron horror. Y en el Departamento de Estado, voy a leer lo que dijo el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Rápidamente lo digo, la incansable defensa de la democracia y el bienestar del pueblo cubano por José Daniel Ferrer es una inspiración. Nos alegra que finalmente se haya liberado de la opresión del régimen. Lamentablemente, más de 700 presos políticos permanecen injustamente detenidos en Cuba e instamos a la comunidad internacional a unirnos de nosotros de la defensa. Y él estaba preso en una prisión que se llamaba Mar Verde, cerca de Santiago de Cuba. Y personas del Departamento de Estado y los comunistas lo acompañaron hasta que cogiera el avión en Santiago de Cuba para venir para acá. Eso es una gran noticia. Absoluto. Frank, Así que no. nos quedamos sin tiempo. Quiero terminar diciendo muchas gracias a ti por la información que nos da, que tiene un trasfondo extraordinario, que es la realidad de lo que está sucediendo. Y la única cuestión que queda aquí, la invitación a todo el mundo que comparta el programa, Compartir. porque lo que Exacto. está diciendo Frank aquí no tiene precio. Es una No, y lo cuestión. que dices tú también no tiene precio. No, no, es que yo, tú sabes, trato de hacer algo, pero personajes como tú que están
bien instruido en lo que es la historia, que vivió la historia estando preso en Cuba, que vivió todas las circunstancias, que es digno de respeto. Y por supuesto, vuelvo a decir, hay que compartir programas como estos donde se Sí. difunda toda la información posible. Fran, muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en Amén. una siguiente oportunidad. El tiempo nos mata. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still